Mateo 21, hermanos. Vamos a leer solamente del capítulo 21, del versículo 6. San Mateo 21, hermanos. Gloria al Señor. Cristo vive, amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra bendita del Señor, hermanos, de esta manera. Vamos a leerlo desde el versículo, hermanos, 1 en adelante. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Voy a pedir que yo voy a leer el 1, mis hermanas el 2, mis hermanos varones el 3, hasta el versículo 11. Dice la palabra bendita del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor nos necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, mis hermanas: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, metía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tenían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Unidos. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Palabra del Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Cuando hablamos, Señor, por la palabra. Hoy es un día especial para el pueblo de Israel. Hoy es un día muy especial y muy importante, hermanos, para el pueblo de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel no aceptó al Mesías hasta el día de hoy, el pueblo de Israel todavía, ¿verdad?, desconoce al Mesías. Cuando el Mesías vino, el Cristo, el Salvador, dice la Biblia que lo menospreciaron, y dice la Biblia, hermanos, que lo crucificaron. Hoy empieza, hermanos, lo que se considera la Semana Mayor o la Semana Santa, o la semana, hermanos, de el sufrimiento, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo celebramos en la resurrección. Pero no podemos entender nosotros, hermanos, el futuro, o decir, lo porvenir. Es decir, no podemos entender lo que pasó, hermanos, después de la entrada a la ciudad de Jerusalén, si no vemos este tema sobre la entrada triunfal a Jerusalén. Comúnmente llamado, hermanos, entre muchas religiones, o aún entre la iglesia cristiana, como el Domingo de Ramos. Pero más que Ramos, hermanos, más que eso, fueron realmente lo que le arrojaron a Jesús en el camino. Traigo aquí el dato, hermanos. Me quiero adelantar un poquito porque no eran simples ramas, hermanos, ¿sí? Y tampoco eran palmas como las que conocemos. De hecho, hermanos, son unas hojas que brotaban en la primavera. Brotaban, hermanos, estas hojas, que eran palmeras de dátiles, que muy poco se da aquí en las regiones acá de lo que es América, y que
muy poco se da, hermanos, en las tierras bíblicas, pero lo hicieron con un fin, lo hicieron, hermanos, con un propósito. Jesús tiene tres títulos, y hablaba precisamente de eso. Por ejemplo, Él es el profeta. Jesús es el profeta. Él anunció todo lo que pasó, todo lo que vivió, hermanos. Él lo había profetizado. También Él es el sacerdote, o el sumo sacerdote, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina sobre toda la tierra, y que lo va a confirmar, hermanos, cuando Él aparezca en los cielos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos por partes. Lo que acabamos de leer es una de los cuatro evangelios, porque los 4 evangelios, hermanos, habla de este hecho trascendental. Usted puede buscarlo, hermanos, amén. Puede buscarlo en Marcos 11, 1 al 11. Anótelo. No vamos a leer todos los todos los capítulos por el tiempo, pero usted lo puede buscar, lo puede encontrar en San Marcos 11, del 1 al 11. Lo pueden leer también, hermanos, en San Lucas 19, 28 al 40. Amén. Lucas 19, 28 al 40. También, hermanos, lo puede encontrar en San Juan 12, del 12 al 19. Amén. Son los 4 evangelios, hermanos, que hablan de todo lo que pasó, hermanos, lo que para Israel es la Pascua, ¿verdad? Y que, bueno, también se le llama la Semana Santa. Pero desde el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, hermanos, hasta la resurrección de Jesucristo, los 4 evangelios hablan de estos hechos. Amén. Es tan importante este tema de la redención, que los 4 evangelios hablan, hermanos, de, primeramente, la entrada triunfal a Jerusalén, el por qué Jesús entró a Jerusalén. Después, hermanos, hay un orden en donde Jesús se queda en Jerusalén un tiempo para preparar la Pascua, o el Cordero Pascual, como ya lo vimos el día miércoles. El día viernes les enseñé algo de la Pascua, porque eran 8 días. De hecho, antes del Antiguo Testamento, hermanos, eran 7 días de preparación de la Pascua. Pero después de Cristo, hermanos, los judíos le añadieron un día más, es decir, 8 días, porque un día era completo para la preparación de la Pascua. ¿Y qué hablo cuando digo que se preparaba en un día la Pascua? Es que en un día compraban todo lo necesario para, hermanos, conmemorar la Pascua, que era comprar el corderito de 1 año, sin defecto, perfecto, comprar hierbas amargas. Se cree, hermanos, que compraban 8 hierbas amargas, ¿sí? Ahorita no tengo los nombres, aunque sí lo tenía en las hojas del viernes, no recuerdo, pero eran hierbas amargas, hermanos, que hacían, hermano, una combinación en el cual ellos tenían que comer esas hierbas amargas, y hacían panes sin levadura. Amén. Y también, hermanos, preparaban como lo que nosotros llamamos ensalada de frutas, ¿sí? Que hablaba acerca, eso era una mezcla, hermanos, la ensalada de frutas era una mezcla que hablaba acerca de la mezcla que ellos hacían para hacer los adobes, para trabajar, hermanos, y levantar las pirámides de Egipto, porque Israel, hermano, fue esclavizado para eso. Sí, y ahí recordaban lo que hacían, hermanos, con los adobes, con los materiales. Las hierbas hablaba acerca de la amargura que vivieron durante más de 400 años, hermanos, en Egipto.
y el cordero pascual era, hermano, lo que le daban más la importancia de que recordaban de cómo con sangre, porque derramaban la sangre o pintaban la sangre, hermanos, en los dinteles de las puertas, en las ventanas, hermanos, porque una noche iba a pasar la muerte, y cuando la muerte, hermanos, o el ángel de la muerte veía la sangre en esa casa, dice que pasaba de largo. Precisamente la palabra, hermanos, Pascua, de la palabra hebrea Pesaj, con la J al final, significa pasar por encima o pasar de largo. No había muerte en la casa que había sangre de un cordero. Todo esto anunciaba la venida del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este hecho trascendental, hermano, empieza desde el domingo, cuando Jesucristo entró, hermanos, a Jerusalén. Y yo me puse a pensar, ¿quiénes eran los que estaban gritando, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor? Miren, hermanos, no eran los fariseos, no eran los escribas, no eran los judíos estrictamente celosos y que estaban en contra de Jesús, porque los judíos estaban en contra de Jesús. Lo amenazaron hasta la muerte. Si usted puede leer el Evangelio de Juan en su capítulo 11, porque Juan da un adelanto, o sea, Juan como que en el capítulo 12 habla acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero antes de eso, Jesús había hecho un milagro. ¿Qué milagro había hecho? La resurrección de Lázaro. Lázaro, hermano, había sido resucitado por Jesús. Y dice la Biblia que los fariseos desde ese momento estaban planeando ya asesinarlo. ¿Sí? Ya estaban planeando cómo matarlo, porque muchos judíos o mucha gente creyó por medio del milagro de la resurrección de Lázaro. Y dice la Biblia, hermanos, que los judíos que estaban en contra de Jesús y que según guardaban la ley, y hermanos, eran judíos celosos supuestamente de la ley, ellos se encargaron, hermanos, de matar al maestro, de matar a Jesús, el Hijo de Dios. De tal manera que la gente que clamaba, hermanos, si eran grandes multitudes, pero eran gente que venía de fuera. ¿Por qué le digo que venía de fuera? Porque Jerusalén en ese tiempo era una ciudad que estaba siendo atiborrada de gente, de turistas, de judíos que venían de lejos para conmemorar la Pascua. Eran gente, hermanos, de hecho, eran gente de otras naciones o de otros pueblos que, hermanos, a diferencia de los judíos o a diferencia de los fariseos y de los escribas celosos, conocían, hermanos, un poquito de profecía. Y conocían, hermanos, que el tiempo de la venida del rey se iba a cumplir. Alabe al Señor. Eran gente que Jesús había conocido y que Jesús los había tratado con amor. Era gente, hermanos, que habían conocido la gracia de Dios a través de un milagro de Jesús. No eran los líderes, hermanos, ni los potentados de la capital de Jerusalén. No eran, hermanos, la gente que vive la opulencia. No. Ni tampoco eran los romanos que en ese tiempo vivían allí. No, era la gente más humilde. Era la gente más sencilla. La gente de vulgo. Alabe al Señor. Cristo vive. Y hermanos, esta es la gente que se reúne para darle la bienvenida al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vean lo que dice aquí, hermanos, que el Señor mandó a 2 discípulos. Amén. ¿Y quiénes eran estos 2 discípulos? Era Pedro y Jacobo. Usted lo puede leer en Lucas, lo puede leer, hermanos, en Marcos, que era Jacobo y Pedro, o Pedro y Jacobo, que eran los que fueron, hermanos, a preparar la Pascua, ¿verdad? Y también a preparar, hermanos, el pollino y el asno, hermanos, para que el rey entrara a Jerusalén. Alabe al Señor. ¿Y de qué forma expresaron sus sentimientos esta gente, hermanos? De la mejor forma que podían hacerlo, dándole una alabanza, que lo reconocieron como el Rey de Israel. Amén.
como el rey de Israel. Y vean lo que dice el hermano Mateo. Dice Mateo, hermanos, después de que mandó a estos discípulos, hermanos, a preparar todo para que entraran a Jerusalén, dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Amén. Esto era el anuncio. Este anuncio, hermano, este es un anuncio muy especial. Mire, hermano, esto es un anuncio, no es un anuncio sin importancia, no. Esto es un anuncio muy importante y muy especial. Jesús toma las palabras de un monarca, ¿sí? Toma las palabras de un rey que va a ver a una ciudad. Y antes de que el rey llegara a la ciudad, todo rey que llegaba a una ciudad, antes lo anunciaba, hermanos, con esplendor, ¿sí? Con trompeta. Lo anunciaba de viva voz de que llegaba el rey. En este caso, Jesucristo como el rey, hermano, anuncia, hermano, como un rey a sus súbditos. Amén. A sus súbditos del reino, para que reciban a su rey como conviene y como merecía. Por eso dice: he aquí tu rey viene a ti. Amén. ¿De qué manera? Manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nos sorprende, hermano, la forma de venir del maestro en Jerusalén, porque dice manso. Otra palabra sinónima: apacible, tranquilo. No era como un rey, hermano, que iba a gobernar, hermano, a través de las armas. No era un rey que iba, hermano, a imponer su ley al precio de lo que sea. No, era un rey apacible. Era un rey tranquilo. Alaba al Señor. Dice: sentado sobre un asno, el aire de paz y de mansedumbre con que Cristo entraba. Alaba al Señor. Lo cual se mostraba ya con toda claridad al ir montado sobre un pollino. Da a entender, hermanos, que el rey no venía ahora como un rey vengador. No. Ahorita Jesús no vino a Jerusalén, hermanos, como un rey vengador. Aunque quiero decirles algo: cuando venga con su iglesia del cielo, vendrá como un rey vengador. Es lo que dice Isaías 61:2. Jesucristo entró como un rey manso, como un rey amable, como un rey tranquilo. Pero en el futuro vendrá como un rey que hará justicia en la tierra. Por eso, hermanos, pero eso no es para nosotros, para la iglesia. Será para la tierra y será para Jerusalén. Alaba al Señor. Mire, lo que contrasta esto, en lo que estamos leyendo, Jesús entra en un pollino, montado en un pollino. Habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de tranquilidad. Habla, hermanos, hasta de amabilidad. Pero no por eso deja de ser sorprendente. Por la alabanza que le están dando. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hay un contraste muy tremendo, hermano, de cómo el Señor Jesús aparece aquí en Mateo, hermanos, 21, como aparecerá en Apocalipsis, hermanos, 19:11. Lo quiere leer conmigo para que vea usted cómo va a aparecer Jesús en este tiempo, hermanos. Cuando entró a Jerusalén, entró como un rey manso. Ahora, en Apocalipsis 19, amén, ¿cómo va a entrar Jesús? Vea cómo va a entrar este rey. Dice así el versículo 11 de Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, he aquí que un caballo blanco. Amén. Amén, hermanos. La palabra caballo blanco simboliza victorioso, es decir, entrará victorioso a la tierra. Pero usted me pregunta: ¿cuándo aparecerá este caballo blanco? Bueno, quiero hablarles de un poco de escatología brevemente. Mire, número 1, para que antes de que venga el caballo blanco, escúcheme bien, antes de que venga este caballo blanco, que es el mismo Jesucristo, triunfante, victorioso,
Antes de esto, se va la iglesia primero al cielo. Amén. ¿Qué evento esperamos como iglesia cristiana en la actualidad? Solamente y nada más que el arrebatamiento. Cristo pronto viene por su iglesia. Amén. Allí nadie lo ve. Ahí solamente lo vemos los que lo recibamos en las nubes. Amén. Sí lo va a recibir usted en las nubes, ¿verdad? Sí está consciente de eso. Sí está convencido de eso. Tiene fe. Y dice la Biblia que estaremos con Él en el cielo para siempre. Pero en la tierra hay 7 años de tribulación. Hay 7 años de sufrimiento, de dolor. Y hay de los que se queden, hermanos, en la gran tribulación. Al final de los 7 años es cuando aparece este caballo blanco. Al final, dice la Biblia, aquí hermanos, el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cuando entra a Jerusalén, entra manso, entra humilde, entra tranquilo, pero aquí entra para juzgar, en el caballo blanco. Hermano, la palabra caballo blanco simboliza victoria. Alaba al Señor, Cristo vive. Y luego dice, sus ojos eran como llamas de fuego, es decir, que penetra y conoce todo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué? Porque, hermano, la sangre simboliza victoria también, es decir, hermano, la derrota de los enemigos. Amén. Y luego dice, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? La iglesia de Jesucristo. Amén. Y vean lo que dice, la iglesia de Jesucristo. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Cuando entra a Jerusalén por primera vez, entra muy amable, muy amoroso. Pero cuando entra a Jerusalén, regirá a Israel con vara de hierro, hermanos. ¿Y qué más? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así aparecerá. Y esto, hermanos, es una enseñanza para usted, para mí. Cuando entra a Jerusalén, entra como un rey humilde, manso. Alaba al Señor. Porque el asno o el pollino es un animal de servicio. Es un animal, hermanos, lento de movimientos. Es un animal que camina despacio. Es un animal, hermano, que no recibe aplausos. Es un animal que para muchos es insignificante. Pero, hermano, esto nos habla no en términos literales, pero sí en términos, hermanos, de simbolismo, de que Jesús siempre fue humilde, de que Jesús, cuando sirvió, lo hizo con humildad, no con orgullo. Él cargó nuestras dolencias en la cruz, en su cuerpo, y las, hermanos, y las clavó en la cruz. Alaba al Señor. Jesucristo, cuando hacía las cosas, hermano, no era para recibir aplausos. Hoy en día hay muchos pastores que aplaudan a Cristo. Hermanos, en las iglesias no se aplaude. ¿Quién les dijo que las iglesias se aplaude? Una cosa es cantar con palmas o en las manos, pero la Biblia no habla de que hay que aplaudir a los apóstoles o a los pastores. Sí, porque cuando dice un aplauso a Cristo, Cristo lo único que merece es alabanzas y gloria y honra al Señor. Y Jesús hizo las cosas no para que le aplaudieran, sino que el Señor lo hizo para entender, hermanos, que Él, para servir a Dios, hermano, Él lo hizo con humildad. Él lo hizo, hermano, con regocijo, en debilidad. Él lo hizo, hermano, con humildad, con humillación. Ayudó al más pobre, ayudó al más débil, ayudó a los enfermos. Él no quiso, hermano, atropellar a nadie cuando Él sirvió. Ni siquiera, hermanos, Él hablaba el Señor, hablaba acerca de que Él era el rey. Él nunca dijo, yo soy el rey. No, aunque muchas veces lo querían hacer rey.
Pero él dice en la Biblia que se hacía a un lado o se escapaba porque todavía no era su tiempo para que él fuera el rey. Pero ¿sabe? Nos enseña que el Señor, el Rey de Reyes, nos salvó, hermano, y nos puso ejemplo de humildad. Nos puso ejemplo, hermanos, de sencillez. Amén. Nos puso ejemplo de un carácter en el servicio, sin llamar la atención. El Señor fue humilde. Amén. ¿Y qué hicieron estas personas? Vamos a Mateo nuevamente, hermanos. Alabe el Señor. Mateo 21. Y vea lo que hicieron. Hicieron, hermanos, algunas cosas. Dice que el versículo 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Amén. Primeramente, tendieron sus mantos. Amén. Procuraron honrar a Cristo, hermanos, de la mejor manera. Amén. De la mejor manera, y como conforme la tradición, hermano, honraban a un rey verdadero. Amén. En la antigüedad, sobre todo en los pueblos bíblicos de Jerusalén, cuando los mantos se extendían en la calle, hermanos, era un acto de homenaje y respeto y honra para un rey. Cuando se proclamaba, hermano, a alguien rey, entonces le extendían los mantos. Le extendían, hermanos, en la calle, de tal manera que le daban un homenaje merecedor, porque lo reconocían como rey. Un ejemplo de esto, que no lo vamos a leer, pero le voy a dar la cita, es, hermano, en Seguro de Reyes 9:13, cuando un rey llamado Jehú, hermanos, fue proclamado rey, y le extendieron sus mantos y le gritaron: ¡viva el rey! Amén. Cuando, hermanos, y esto es hermanos, una práctica en las tierras bíblicas, en donde reconocían, hermanos, al rey. Cuando le extendieron sus mantos a Jesús, la multitud realmente reconoció a Jesús como el rey de los judíos. Amén. Como el rey de Israel. Amén. Alaba al Señor. Y los que aceptamos a Jesús, también podemos decir que Él es nuestro rey. Amén. No solamente decir personalmente Él es el rey, sino decir Jesús es mi rey. ¿Cuántos podemos decir personalmente, hermanos, Jesús es mi rey? Pero implica, hermanos, que usted le dé honor. Implica que usted lo respete, que le dé la gloria a Él debida a su nombre. Implica, hermanos, que Él merece tener los derechos de usted y de mí. Porque un rey, cuando gobierna, tiene todos los derechos de todos. Usted ya no puede decir mi tiempo, ya no puede decir mi casa, ya no puede decir mi vida, ya no puede decir mis intereses. Si Jesús es su rey, entonces todo le pertenece a Él. Amén. Todo le pertenece a Él. Hasta su economía, hasta lo que usted tenga, hermano, en la vida, todo es del rey. Amén. Pero sobre todo, cuando usted le está diciendo mi rey, cantábamos ese canto que dice: yo me entrego, Señor, y ante ti doblo mi rodilla, rindiendo ¿qué? ¿Rindiendo qué? Mi ser completo, para que tú gobiernes mi corazón. Gloria a Dios, amén. ¿Quién está gobernando en su corazón, hermano? ¿Quién gobierna en su corazón? ¿Todavía gobierna su ego? ¿Todavía gobierna sus intereses personales, egoístas? ¿O gobierna realmente Cristo Jesús? Amén. Y dice la Biblia que cuando le extendieron sus mantos, le dieron un respeto y un honor y sumisión. Alabe al Señor. ¿Cómo puede expresarle usted a su rey
el debido respeto, el debido honor y la sumisión que le debe a Él. ¿Cómo lo puede usted hacer? ¿Qué puede usted hacer? ¿Cómo puede usted darle la gloria a su Rey que venció? Alabe al Señor. ¿Cómo puede usted rendirle su vida, hermano, en obediencia, en alabanza, en adoración, hermanos, en sujeción? Y que todo lo que viva en esta tierra sea para darle siempre la gloria al Señor, mi Rey. También dice que en la Biblia que cortaban, hermanos, ramas o palmas. Mire, allí en Juan, vamos a Juan, hermanos, alabe el Señor. En Juan capítulo 12, San Juan 12, alabe el Señor. Cristo vive. Vea, aquí habla de una palabra muy importante. San Juan 12, dice así la palabra del Señor en el versículo número 13: y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sabe por qué? Yo sé que a veces algunos los aturdo, pero es que vienen en signos de admiración, hermano. Es que no lo puedo leer tranquilo. Es que tiene admiración. Usted cuando lee, ¿cómo lo lee cuando tiene signos de interrogación? Es que aquí gritaron: ¡Hosana! Imagínense, hermano, las voces de estas personas. Y no solamente una vez. Se cree que lo hicieron más de 3 veces, hermano, y muchas veces decían: Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos, oh Rey, ahora. Es lo que significa la palabra Hosana. Sálvanos, oh Rey, ahora. O sencillamente 2 palabras: sálvanos ahora. Las palmeras. Esas palmeras, hermanos, hermanos, que vienen en la Biblia, son palmeras de dátiles que todavía crecen mucho en Jerusalén. Pero también la palmera tiene un simbolismo muy importante, muy hermoso, hermanos. Y la palmera en la Biblia es un símbolo de triunfo y de victoria. Amén. Es como si Jesucristo entrara a Jerusalén victorioso. Amén. Y es que es el Rey victorioso. Amén. Y vea en Apocalipsis 7. Vamos nuevamente a Apocalipsis 7. Alabe al Señor. Cristo vive. En Apocalipsis capítulo 7, donde las palmeras simbolizan, hermanos, victoria y triunfo. Y le estaban proclamando a Jesús como el vencedor. Amén. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7. El versículo, Cristo vive. Vamos a leer desde el capítulo, a ver, el versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Y qué dice? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Saludamos al Señor. Ahora, vea por favor el versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Porque las palmas en las manos simboliza, hermanos, victoria, simboliza triunfo. Alabe al Señor. El Señor triunfó en la cruz. El Señor triunfó en la cruz. Colosenses 2:15. Amén. Dice que el Señor triunfó sobre ellos en la cruz, en Colosenses 2:15. Le voy a pedir que alguien lo lea, por favor, hermanos. Colosenses 2:15. Amén. Las palmeras era algo muy hermoso en las fiestas de Israel. No solamente, hermanos, lo usaban en la Pascua, que era en este caso el domingo, la víspera de la Pascua, sino que lo usaban en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las primicias, en las fiestas, hermanos, de alguna fiesta, no recuerdo ahorita su nombre, si alguien me puede ayudar, hermanos, ahorita lo busco, pero eran muchas fiestas donde usaba, hermanos, las palmas. Alabe al Señor. Y proclamaban libertad, proclamaban triunfo. Alabe al Señor. Y vea, hermanos, Jesús triunfó en la cruz. Por eso, hermanos, los que están delante del Cordero tienen palmas en las manos, hermanos, porque están proclamando la victoria del Cordero. Vea, Colosenses 2:15, alguien que lo lea, por favor. Colosenses 2:15, hermano Carlos, por favor. Despojando los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Triunfó en la cruz nuestro Señor. Amén. Por eso entró a Jerusalén para triunfar. Entró como rey para triunfar. En la cruz, hermanos, como el Cordero de Dios, que nos ha salvado de nuestros pecados. Y clamaban, hermanos, Hosana al Hijo de David. Amén. Esto viene en algunas partes. Por ejemplo, en Mateo capítulo, hermanos, 21, versículo 9, dice: Hosana al Hijo de David. ¿Por qué Hijo de David? Porque habla, hermanos, del reinado mesiánico de Jesús en Israel. Amén. Israel espera a su Mesías. Amén. Lo rechazaron en su primera venida, lo crucificaron en la cruz. Y hermanos, y como veíamos el día miércoles, hablando un poquito de hermanos, del sacrificio de Jesús, lo escupieron, lo golpearon, lo flagelaron, lo despreciaron, hermanos. Pero aún Israel sigue clamando: Hosana en las alturas. Y aún sigue clamando Israel: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego también la proclamación, hermanos: Hosana al Hijo de David. ¿Por qué Hijo de David? Porque, hermanos, nos habla acerca del linaje mesiánico que tiene Jesús. Amén. Del linaje de David. Amén. ¿Quién fue el hijo de David? El que ocupó su trono: Salomón. Y así, hermanos, y hay un hilo, hermanos, de la majestad de Jesús. Pero Jesucristo, hermano, aún todavía no ha sido entronizado en Israel. No ha sido todavía entronizado en Israel. Por eso Israel clama: ven, sálvanos, oh Rey, ahora. ¿Cuándo vendrá? Cuando aparezca, como ya lo leímos, en el caballo blanco, fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces sí, se va a sentar en el trono de David. En el trono de David como el Mesías de Israel. Amén. Cuando habla Hijo de David, no es aplicado a la iglesia. No, hermanos. No habla acerca de que nosotros somos hijos de David. No. Los hijos de David, o en este caso solamente habla un término mesiánico, referente al Mesías, referente a Jesucristo como el Mesías de Israel, como el Rey de Israel. Pues alabamos al Señor. Y esta expresión no habla acerca del deseo, hermanos, de el Rey. Y esta expresión, hermanos, aparece en el Salmo 118, 26. Vamos a leerlo, hermanos. Alabe al Señor. En el Salmo 118, Cristo vive.
Ve, aquí aparece la palabra hebrea, Osana, traducida. Versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. En el hebreo dice, oh Jehová, Osana. Amén. Salmo 118, 25. Aquí Israel clama, Yahvé o Adonai, oh Jehová, Osana, sálvanos ahora. Amén. Luego dice, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Aleluya. Dice, desde la casa de Jehová os bendecimos. En esta temporada, hermanos, de Pascua en Israel, leen desde el Salmo 103 hasta el Salmo 118. El día que Jesús, o mejor dicho, la noche que Jesús instituyó la mesa o la cena del Señor, celebraron la Pascua por última vez con sus discípulos y después instituyó la mesa, entonaron el Salmo 118. El versículo, voy a decirles qué versículos, hermanos, entonan en la Pascua, porque esto es bien importante. Esto, hermano, es algo bien hermoso. En el Salmo 118, amén. Y vea, hermanos, qué versículos entonan el pueblo de Israel. Amén. Miren, empieza desde el versículo 10, todos los versículos, hermanos, hasta el versículo 27, en una entonada de lamentación. ¿Sí? Ellos cuando cantan estos salmos lo entonan en lamentación. Es decir, no son simples palabras que lo cantan, sino en lamentación, en llanto, en lloro, porque anhelan ver a su rey, anhelan ver hermanos, al Mesías. Pero como ya sabemos, hermanos, lo despreciaron. Pero aún lo siguen cantando y lo cantarán cuando el Mesías aparezca en Jerusalén. Por eso, hermanos, nosotros podemos entender esto, de que, hermanos, es una profecía cumplida. Y a partir de esa profecía cumplida empieza, hermanos, lo que se le llama la última semana de Jesús en la tierra. Amén. Esta profecía se cumplió. Un profeta llamado Zacarías lo profetizó. Zacarías 9:9. Vamos a este, hermanos, pasaje. Amén. Y con esto concluimos, hermanos, la palabra del Señor. Zacarías, póngase de pie, por favor, hermanos. Cristo vive. Está antes de Malaquías, hermanos. Amén. Póngase de pie. Zacarías, vea, hermano, cómo la palabra de Dios es perfecta y se ha cumplido al pie de la letra. Y aún Jesús sabía que era necesario cumplir esta profecía para así empezar la semana, hermanos, más cruenta, más triste, más conmovedora, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice, por favor, Zacarías 9. Amén. Y vea lo que dice. Alégrate, el versículo 9 de Zacarías 9, por favor. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía, hermanos, se cumplió en Jerusalén. ¿Cuándo salamos al Señor? Se cumplió cuando Jesús estaba entrando, hermanos, en Jerusalén. Cristo vive. Alabe al Señor.
Se cree que en el año 540 o 535 es cuando se da esta profecía, antes de Cristo. Y Zacarías, el profeta, estaba dando, hermanos, una de las mejores señales en el cual Jesucristo iba a cumplir, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluimos en que esta profecía, hermanos, se cumplió con la entrada de Jesús a Jerusalén, pero para Israel todavía, hermanos, falta cumplirse algunas cosas referente a esto, porque Israel no lo recibió. De hecho, Jesús lloró sobre Jerusalén porque no lo recibió. El reconocimiento del reino mesiánico, hermano, se hará una realidad cuando Jesucristo aparezca por segunda vez en las nubes e Israel lo vea cabalgando en el caballo blanco como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Israel no entendió los tiempos, porque si Israel hubiera entendido los tiempos y las sazones de este reino, no habría cometido, hermano, el error de crucificar a Jesús. Sin embargo, en cuanto al momento presente, hermano, su buena voluntad fue aceptada por Jesús, y es nuestro deber expresar a Jesús una adoración, un fervor, porque a pesar de que nosotros, hermanos, no pertenecemos a Israel, pero Él ha ocupado un lugar en nuestro corazón como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nosotros podemos decir: ven a mi corazón, Jesús, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Ocupa el trono que es mi corazón, ocupa mi corazón, que es tu trono, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ante la pregunta que los propios judíos y fariseos dijeron: ¿quién es este? Esta pregunta puede tener dos significados. Uno, una pregunta de hermanos juzgando: ¿quién es este? ¿Quién es este que quiere gobernar? ¿Quién es este que se dice ser rey y simplemente es su nombre? O también se puede entender en el otro sentido, teniendo una curiosidad por el cual a Jesús le están diciendo: hosana en las alturas. Sea cual sea, hermano, la aplicación, yo quiero decirle que este Jesús que estaba entrando a Jerusalén es el Salvador del mundo. Amén. Es el que vino a ocupar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Es la única persona digna de gloria y digno de honra y digno de adoración para nuestra vida. Es el único que nos puede llevar al Padre. Amén. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único que venció en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él es el que vendrá un día por usted y por mí. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para recibir a nuestro Dios, al Señor, cuando vengan las nubes? ¿O a algunos les acontecerá como el pueblo de Israel? No lo recibieron. Qué tristeza es, hermano, decir a alguien que Jesús es su Rey, pero no lo está esperando. Cuánta tristeza nos debería llenar el corazón, hermano, decir: Jesús es mi Rey, pero no lo estamos esperando. Y sucederá como Israel, y posiblemente muchos se pierdan, hermanos. Escúcheme lo que yo le estoy diciendo. Esto es algo serio. Decir que Dios es Rey, o decir que Jesús es mi Rey, es esperarlo en santidad, en obediencia, en honra, en gloria, en adoración, porque es mi Rey. Pero si usted, hermano, juega a ser cristiano, juega a venir a la iglesia y a ser cristiano, hermano, posiblemente Jesús no está gobernando su corazón, está gobernando otra cosa. ¿Quién gobierna su vida hoy?
¿Quién gobierna su vida hoy? ¿Y a quién espera hoy? La iglesia que somos nosotros. Debemos, hermanos, de estar conscientes de lo que estamos viendo en esta tarde. ¿A quién esperamos? ¿A quién espera? ¿A quién esperamos, hermanos? Ya no falta nada. Ya no falta ni siquiera. La Biblia ya está, se ha cumplido. Todo se ha cumplido. En cualquier momento, hermanos, en cualquier momento, Cristo pronto aparece por su iglesia. Cristo aparece por su iglesia pronto. Y si el Señor nos llama por medio de la muerte, nos vamos con Él porque somos de Él. Somos de Cristo. Por eso medita, hermano, ¿quién es su Rey? ¿Y a quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? Levante su voz, levante sus manos, dígale: Señor, yo te estoy esperando a ti. Yo a nadie más espero. Yo espero a mi Rey, que es Cristo. Yo espero a mi Rey, que es el que venció en la cruz. El que venció en la cruz. Señor, qué tristeza es tener la actitud de Jerusalén cuando entró y no lo esperó. Tu pueblo no te esperó. Tu pueblo no te esperó. Tu pueblo fue indiferente. Tu pueblo fue indiferente. Tu pueblo fue indiferente. Pero aquí estamos nosotros, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, esperándote. Esperándote, Señor, porque sabemos que un día vendrás por tu iglesia. Aunque muchos nieguen esta doctrina, aunque muchos nieguen esta verdad, aunque muchos nieguen, Señor, que tú estás por venir, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a caminar, ayúdanos a seguir, ayúdanos a continuar, llegar al fin, hasta el fin. Llegar, Señor, y Señor, porque tú ya has triunfado en la cruz. Tú triunfaste en la cruz. Tú eres el Rey vencedor. Tú eres el vencedor. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Ven y sálvanos, oh Rey. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia proclamando tu reinado, proclamando tu majestad, proclamando que eres el Rey de reyes y Señor de señores, Dios poderoso, Rey de mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante.